es un conocido de la víctima. Doctor, no hay... ¿qué lectura hace? Yo hago una lectura diferente. Hay muchos casos en los que no se prepara ningún crimen, no se prepara ningún escenario, y que la persona, el delincuente, el homicida, al observar en ese momento, en ese instante, en esa situación que se generó sin quererlo, la situación, el escenario apropiado, y está la víctima ahí presente, en ese instante toma la decisión Pero de es matar. un conocedor del lugar. Sí. O es un conocedor del lugar. Pero, pero normalmente nadie va a atacar en un lugar que no conoce. Pero no sabe si hay decir, población. No quiere decir esto que a modo de ver mío, ¿no? Es una opinión muy personal, que todos los casos sean homicidios con premeditación, que sea organizado. Hay hechos en los que las personas toman la decisión de matar porque el escenario se le presenta en ese instante. Es justamente en victimología, y adhiriendo quizás esa posición, había, digamos... ¿Qué dice, doctor? De todas maneras sería plausible para la justicia uruguaya que este tipo de análisis, si la persona es diestra, si es zurda, si la atacó de adelante o de atrás, sería lo más apropiado hacerlo sobre la base de por lo menos un sospechoso serio, Claro. para investigarlo a ese sospechoso. Va separando sospechosos. Por eso insisto que sería lo saludable, no lo indispensable. Por eso digo lo saludable, no lo indispensable. Sería lo más sano, por eso hice esa aclaración, ¿no? Lo más pertinente, encontrar un sospechoso más o menos atendible para ir descartando con posterioridad y decantando este tipo de hipótesis. Bien. Los cortes fueron, según dice la autopsia, con un cuchillo al estilo Tramontina. Sí. Supuestamente. No está claro porque, insisto, la información es muy reservada. Bueno, pero también si Mauro, falta uno de Desde esos el cuchillos. juzgado, una consulta de la desde allí casa. no se habló de cuchillo nunca. No Se queda habló- clara la No, No, arma blanca, no, se habló por el corte. pero Arma Se habló blanca. de arma Por el blanca, pero corte- nunca de cuchillo. No, pero por el corte, un arma que tenía dientes. No queda claro. No queda claro. No lo dicen No se dijo directamente eso. No lo porque dice se ha todavía, guardado no el está. dato. No se dijo. Evidentemente, Pero porque seguramente puede hay tener fotos del interés. cuerpo. Entonces en la foto Se puede después saber. se amplíe y seguramente con el histopatológico se va a ¿Qué sacar. decía, Mauro, doctora? te- Puede haber Puede sido dar de una- antes, Yo una- creo que los después. dos, yo Claro. creo que los dos estudios son excluyentes. No hay que hacer primero el del ADN, sino el de la antigüedad. Primero hay que hacer ese. El de la antigüedad desplaza al del ADN, Claro. no el ADN a la antigüedad. Ahora, vuelvo a la pregunta inicial que hicimos el otro día. ¿Serviría de algo tener una data de muerte más precisa? O en este contexto donde todos son sospechosos, porque la verdad que el criterio de la jueza López es todos son sospechosos, el arañado, el pescador, la madrina, el marido, el conejo, todos estaban en la misma, a ver, todos quedaron en un mismo nivel de sospecha. Pero eso criterio es de la jueza. investigar de menor a mayor. Está bien, pero Ese es el pregunto, si tuviésemos una data de muerte más precisa, ¿podés derribar la coartada de uno o Exacto. sostener la coartada de otro y metés a un A mí- sospechoso adentro? Perdón por interrumpir, a mí me llama la atención, sobre todo a usted le pregunto, ¿cómo se puede ser tan grande el periodo de... La ventana, Exacto, ventana. 48 horas a 72. En todas las En todas, autopsias, pero hay que absolutamente acotarlo, en todas. hay que acotarlo. Sí, absolutamente. Hay Muchas pruebas cosas así. específicas. Claro, Es, sí, sí. es Pero el posible cronotanato acotarlo. diagnóstico bien. se acota. Sí, sí. Ahora, Walter, Es posible El cronotanato acotarlo, diagnóstico, es verdad, da una ventana, da un mínimo y un máximo. Claro. Todo esto va a depender en cuánto se puede llegar a achicar. Es decir, hay... Pero Así no lo sería dice el una intromisión protocolo. de una pero voy a Sí, hacer- es una intromisión, voy a hacer- pero voy a- si no, es alguien pero- de tu familia, no, si es alguien de tu país, tampoco tenés es que salir a... aplicable porque el protocolo internacional que se firmó expresamente excluye las causas penales. Sí, dice taxativamente Expresamente administrativo, laboral, las excluye, civil así y que no comercial. son- La autora, Pero sugería, piensen esto. la autora sugería muñequear sobre esa norma. Claro, No, y no aparte está otra permitido. cosa, A hay ver, un ¿le tema puedo decir civil. algo? ¿Le puedo decir algo a Va a haber todos? un tema civil. Más vale que la Ah, autora se me... Pero, A pero ver, no bueno. penal, en el penal no se ¿les puede. puedo decir algo a Pero todos? uno lo puede forzar. ¿Se acuerdan lo que molestó, entre comillas, también cuando nos enteramos que habían llegado y se había hecho un cotejo de ADN en Francia por el crimen de la francesa, San Salta? Y Francia colaboró con una contraprueba. Ahora, Y lo que yo digo Dalmazo, es... ¿te acordás de Está Dalmazo bien, también? Pero está bien, Sí, al pero FBI. tenemos... Claro. Pero vamos a suponer que se diera el escenario internacional que usted propone. ¿Podemos garantizar desde acá gente idónea para resolver el hecho cuando pasó más de un mes o va a pasar un mes? ¿En qué gana la colaboración de estudiás el investigadores? expediente. Y pero si Realmente- tienen gente capacitada en Pero vos Montevideo tenés- para investigar pero vos causas tenés- vos que tenés- Mira, están no sé si colaborando están nada más. capacitadas, Mauro. Ahora hay convocaron. hay nueve personas que fueron indagadas. No, una cosa es la detenidas. justicia. Bueno. Yo me estoy refiriendo A a lo los técnico. organismos técnicos. No, la parte Digo, técnica. yo vi en la escena del crimen la misma, y lo vimos con Walter, la misma producción de prueba que acá, con gente con los buzos. Sí, bueno, pero a mí luego- me deja mucho que desear, perdón, Luego, que no sí, esté perimetrada la zona. Me que encontré, haya- me encontré guantes de ese tipo haya en estado escenas del crimen de la guantes. Argentina. Me encontré
encontré en un montón, de lados. doctora. Está bien, bueno, estamos hablando de este Sí, caso. acá pasa siempre, No igual, generalicemos para Sí, abajo, pero luego de generalicemos las para tareas arriba. de los laboratorios, la individualización de la pesquisa en cuanto a la autoría corresponde a la justicia, no ya a los Yo peritos. estoy de acuerdo que el perito Porque es un si no, auxiliar que tiene que claro. entrar a un Sí, pero informe el que y da le el diga- informe es el perito. Sí, pero luego de o sea, darlo, que después en la luego de evaluación, dar la evaluación la va a hacer el juez. Sí, Ahora va a ser el puedo. juez. Claro, Pregunta para presente, abogados. estás presente. Pregunta para abogados. Usted. Porque además yo ya discutí con ustedes y dije, ¿le enrostra al pescador el mismo delito que a la madrina y al marido? O sea, al momento de indagarlo, cuando le hace conocer los hechos por los cuales lo sientan en el banquillo los acusados a los 9. Es que el delito es único Es para homicidio, todos. Sí, es homicidio. pero el delito, Sí. pero digamos... Las causas que No, no las causas, lo imputan. el relato típico, descripción la del descripción del hecho, bien doctor. La descripción del hecho no es la misma para el que estaba arañado, que para el dueño del ciber, que le mandaba mensajes a la familia, que para la Para el que madrina. tenía pero- vínculo. Pero ahí hay que ver también, yo... Debe ser en muy este punto- provisoria esa en este- indagatoria, ¿no? Además, en este punto yo lo desconozco, pero habría que ver qué dice el Código Procesal Penal uruguayo en este punto. ¿Cuánto es la descripción del hecho que hay que asimilar? Acá en nuestro país la descripción tiene que ser circunscripta. Fundada. Circunscripta. Además Sí. de fundada tiene que ser Sí, circunscripta. sí, citar, agarrar, decir afoja tanto, Sí, llamada telefónica, pericia. con tres características que tienen todo tipo de sospecha o acusación. Tiempo, modo y lugar. Claro. Son las tres características. Tal vez en Uruguay las cosas no son tan así y tal vez El también... Código Procesal Uruguayo Penal es casi idéntico al argentino. Pero acá tenés de Buenos 48 horas. Aires, Pero tenés 48 horas para dejarle yo lo preventivo. Pero vi- digo, tenés la diferencia lo que entre vi la falta yo de no mérito es- y la imputación. ¿Perdón? Entre la falta de mérito y el sospechoso. Ahí tenés una figura que no está delimitada con una Sin embargo, yo, por lo que vengo viendo, son diferentes las cosas, porque ahí se resuelve la situación de los aprendidos en 48 horas. Sí. Acá Sí, no. estamos- Acá no. Acá tenés Cada 10 10 días. En Capital Y Federal. Y en provincia, 30 15 días como máximo. prorrogable por 30, desde el quiere decir punto que de vista son como- A ver si bastante comparten diferente. conmigo. Comparten conmigo. Tiene como un contrasentido el código. Perdón, que hablamos. Y estás a 100 metros del agua. Porque En caso acá de como en una la costa pérdida, argentina- ninguna de las dos hipótesis que se barajó con anterioridad serían factibles. ¿Cuál? Sería una pérdida. Ni fue engañada ni fue llevada bajo coacción. Se perdió y se encontró en el lugar del hecho con el Con asesino. alguien. Esa es una tercera variante. Bueno, esa no fue analizada todavía. hoy. No. Y es cierto, eso es una variante, que ella posibilidad. misma se meta a conocer un lugar Sí, seguro. y que justo cae en un lugar donde hay un delincuente a la espera. Pero acá claro. como en San Clemente, que más o menos es el terreno 120 metros desde el mar hasta los médanos, del otro lado tenés calle. Ahí no hay calle. Acá no, no. No, ahí no hay calle. No, Directamente todo salís. virgen. No. Es muy virgen. esa Volvamos al lugar del hecho. ¿Qué hacemos a partir de ahora con una causa que ha tenido 9 detenidos, liberados, sospechosos, indagados? A ver, por ejemplo, cuando se toma una indagatoria, depende mucho de quién la toma. Sí, Puede ser que una sí, misma claro. jueza ahora indague de nuevo a 9 de los sospechosos y diga, repregunte de Lo otro más- modo y encuentre Sí, evidencia. Aparte, cuando se estás puede, pero lo más saludable en ese caso es que la nueva indagatoria se desarrolle sobre un mínimo de sospecha Prueba, nueva. Claro, tiene que haber. Acá Pero no había, nueva, no había pero elemento. no la que ya está. Claro, si no sería lo mismo. Claro, sí. Careo. Pero lo más importante no es el hasta ese careo. momento no había una contradicción, había una sola persona que había, entonces no había una contradicción. Por eso, pero vea esto. Había una sola persona que había declarado y ¿Qué se decía? quería escuchar la versión de la otra, cual, claro. pero no había una contradicción. No. Por eso, No, nunca no, hubo Una sola contradicción. versión había Había entonces. había una sola versión y se contrarrestó con la versión de el sospechoso con el testigo. Ahora sí, eso. Pero vamos a lo que tiene que ver con el reconocimiento en rueda, que es la parte más sorprendente. Nos cansamos de escuchar vía voceros policiales uruguayos que el identikit se hizo con el aporte del carpintero que se cruzó a Lola y con el aporte de la persona que encontró el cuerpo. Sí. ¿Con quién dio negativo la verdad de reconocimiento del conejo Richard? Con los dos mismos Con los dos, testigos. claro. ¿Cómo es? Si alguien nos mintió, si supuestamente el identikit se hizo con el relato del carpintero y del hombre que encontró el cuerpo y no le identificaron a Richard Pero no cuando sería el identikit- conejo esa persona de identikit. El identikit Bueno, es tiene que haber un uno tipo solo, muy ¿eh? parecido, Muy al parecido. conejo y al Bueno. identikit que no sea el conejo. El identikit que se vio, que siempre fue el mismo, es dictado por una sola persona. Obviamente, No pueden hacer dos una sola personas persona. un mismo identikit. Una sola persona. Por eso, una sola persona. O uno u otro. Igualmente yo no le tengo fe a ese tipo de identificaciones. Yo La tampoco. memoria es muy... Hay pruebas, Yo hay tampoco. estudios que dicen que uno adapta la memoria a lo que después le muestran.
¿Sí? Eso si te sugieren... A ver, eso No, cuando no, la no. técnica es inducida, doctora. No, no necesariamente. Te cuento algo. En los juicios orales, vos tenés que el día 1, vamos a ponerle el día 1, identificaste en rueda a tal persona. Cuando vas al juicio oral, el mismo testigo duda, ¿sí o no? No pasa Pero nada. porque pasó un tiempo y Porque cambió pasó un tiempo. Si, La por memoria ejemplo, uno no- ve a un testigo y está detenido durante 60 días, después cambia. O baja de peso, o aumenta de Y peso. otra cosa, la porque- vestimenta es otra, el corte porque de lo pelo es viste otro. fugaz, Y eso, no es es motivo Claro. eso es motivo de interrogación también. Claro. ¿Qué Hicimos una diferencias ve? Sí, sí, Hicimos total. una nota, Hugo, con el jefe del área de identikit de la Federal. Andá buscándola, Vero, que hizo nuestro productor del expediente, César Villanueva. Es impactante cómo trabajan y cómo hacen los identikit. Por ahí después ponemos un poquito de la nota para que vean cómo es el trabajo de los expertos ante tanta gente que dice, che, el identikit, lo hicieron así porque De alguien todas lo chamulló maneras, previamente al Mauro, testigo, le dijo, el Mauro, tipo es más o menos así, de le mostraron todas- una foto De antes. todas formas, ese identikit No alcanza. pero no alcanza, no probó nada en la No, causa. porque además ni siquiera la persona del Absolutamente identikit dijo, nada. yo vi cómo mataban a Lola, No, dijo, un tipo que pero caminaba atrás. Sin Y tampoco- perjuicio de tampoco no es una haberla prueba visto en el contundente. lugar del hecho. Tampoco dijo, ni la vi con un Cuchillo, arma blanca, nada. ni la vi ir hacia el médano, Nada. ni la vi Comparto salir con del vos. médano. Por primera vez ni la comparto vi... con vos. ¿En serio? Sí, un concepto. Tenés razón, el identikit per se no revelaba absolutamente nada, porque además ni siquiera era un identikit de un testigo que dijo, vi en el momento que un tipo Claro. corría con un cuchillo por la playa apuñalando una... Pero No, aparte no pasa es mucho nada. más fácil cuando vos tenés que... Cuando la gente no quería dejar ir a bailar a sus hijos. ¿no? Sí, Pero por eso el no- apuro, creo, no por eso generó los de errores. ninguna manera en la ciudadanía del lugar la obstaculización de la justicia. Eso No, pero bueno, pero por se ejemplo, dijo sa- públicamente, pero en funcionarios barra de balizas uruguayos... nadie Pero puso... funcionarios uruguayos ya decían, esto hay que verlo del otro lado de la orilla del Sí, otro lado. pero fue una declaración más política que Bueno, judicial, pero fue un funcionario uruguayo. Sí, Yo sí, lo que pero más vi- política que judicial. No veo que hayan puesto obstáculos en la investigación. Que la investigación no prosperó está a la vista, ¿no es cierto? Ahora, volviendo a lo de Pueblo Chico, si alguno de los autores o autor del crimen fuese alguien del pueblo, que tenga cierto ascendente sobre los demás, ¿puede llegar a presionar para salir airoso en algún tipo de prueba a realizarse con él? Es decir, un tipo de la zona que conoce a los 500 habitantes fijos, ¿puede tener ascendente Puede tenerlo para en la medida, amenazar, para Mauro, generar un poco puede, de presión? Puede tenerlo No sé en la si para medida amenazar. que sea necesario, porque las No, cosas obviamente así si es como el autor, están, digo, si es el pero autor. en la medida en que haya un plexo probatorio que profundizado pueda conducir a su persona. Pero si el plexo probatorio Es cero. es cero, No tiene ni sentido no la tiene amenaza. sentido nada. No, si está dentro de las personas que estuvieron indagadas y seguramente va a entorpecer la investigación. Bien, hablamos... Incierto. López Carribero. Pareciera ser que la única expectativa que tiene la justicia uruguaya en resolver esta situación es el quiebre de algún relato. Y la verdad es que en ese marco sería muy triste, porque la justicia criminal no debería depender de un quiebre, debería depender de la investigación constante y uniforme de manera autónoma. Pero cuando se depende de esa circunstancia tan aleatoria es porque no se ha investigado bien o porque los elementos de prueba no alcanzan para resolver un caso. Esperemos que esta justicia uruguaya tan reservada tenga un as en la manga para resolver el tema, o que digan acá está, ya que no comunican mucho, por lo menos que cuando tengan algo que comunicar, lo comuniquen y se resuelva el caso. Gracias. Bueno, gracias por Ustedes. venir a todos, muchas gracias.